o la época en la que se vive, o sea que no es una verdad que sea fija, absoluta, inamovible, sino que puede ir cambiando. O sea que no cree en la verdad absoluta, ¿sí? Luego tenemos el realismo. El realismo va a decir que el objeto conocido es independiente del conocimiento que se tiene de él. Por ejemplo, Juan es una cosa más allá de la opinión o del conocimiento que yo tenga sobre Juan. Es decir, una cosa es lo que yo pienso de Juan, pero Juan no es eso que yo pienso, sino que es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo proyecto o pienso sobre Juan o sobre un objeto. Por ejemplo, está la taza y el realismo va a decir que este objeto, la taza, así como es independiente, digamos, lo que yo pienso o el conocimiento que yo tengo sobre esa taza, de alguna manera. Dice entonces, el realismo va a decir que la verdad es adecuación entre inteligencia y la realidad. Así va a definir a la verdad el realismo. ¿Cómo? Como una adecuación entre la inteligencia y la realidad. La realidad de esta taza es eso, que es una taza de color verde, que tiene un asa y que por dentro tiene unas medidas donde va el agua. Y bueno, esa es la realidad sobre este objeto, que es la taza, ¿sí? Estábamos acá entonces. Bien, dice, existe, el realismo va a decir que la verdad existe, contrario a lo que dice el relativismo, que dice que, bueno, que sí, que existe, pero que es relativa, y el escepticismo ya dice que directamente no existe, o que si existe no se puede conocer. El realismo va a decir que sí, que existe entonces la verdad, que puede ser conocida y que no depende del sujeto cognoscente, es decir, que no depende de mí. El sujeto cognoscente es un ser humano, es una persona, es un sujeto que tiene la capacidad de conocer, por eso se le llama cognoscente, ¿sí? Eso quiere decir sujeto cognoscente, que es capaz de conocer, no depende del sujeto cognoscente ni es relativa. O sea que la verdad que está ahí no depende de mí o de Juan o de lo que sea, sino que la taza va a ser lo que es, independientemente de lo que diga yo, lo que diga Juan, ya tiene una realidad de por sí. Es así, de esta manera, y va a seguir siendo así. Eso es lo que quiere decir. Bien, ahora vamos al idealismo. El idealismo dice que el objeto conocido depende del conocimiento que se tiene de él. Va a ser lo contrario a realismo, todo lo contrario, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces acá sí va a haber una relación de dependencia, porque va a decir que el objeto que yo conozco, o sea, la taza, por ejemplo, va a depender del conocimiento que yo tenga de él. O sea que mi conocimiento y mi mente, si yo quiero, puede modificar, puede cambiar a este sujeto. ¿Por qué? Porque yo hoy puedo decir que esta taza es de color verde, pero mañana puedo, si quiero, pintarla de otro color, o puedo decir que es verde, pero que también es blanca, y entonces yo voy a estar desde mi postura, que yo vendría a ser el sujeto cognoscente, que se llama Melina, va a ir modificando al objeto cognoscible o al objeto conocido. O lo mismo, es decir, el objeto que es capaz de ser conocido por la mente cognoscente, que vendría a ser yo o otra persona. ¿Ok? Bien. Qué locura que tengo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con... ahora vamos a pasar al empirismo. El empirismo dice que la experiencia, empirismo, está escrito acá, empirismo número 5, empirismo, tiene que ver con la experiencia. En griego se escribe empeiria,
empeiría, es una palabra griega que se escribe empeiría, que significa eso, experiencia. Empirismo viene de la palabra experiencia, ¿sí? Y esta postura filosófica va a decir que la experiencia es la única fuente de conocimiento y que ningún conocimiento rebasa la experiencia, ¿sí? Va a ser lo contrario al conocimiento que se da a través del idealismo, por ejemplo, donde va a haber un conocimiento más que nada mental y ideológico y de las ideas. La experiencia, sin embargo, el empirismo va a decir que no se necesita tanto conceptos ideológicos, sino que la única manera de conocer la verdad es a través de la experiencia que se da en el terreno de lo material, de lo palpable por los sentidos, sobre todo por el sentido de la vista, por lo que se ve y por lo que yo puedo vivir o experimentar. Entonces va a decir que la experiencia es la única fuente de conocimiento real y que ningún conocimiento va a rebasar la experiencia. Por ejemplo, vos querés saber cómo es una persona, tenés que tener una experiencia para saber realmente, independientemente de lo que hayan dicho de esa persona. El empirismo va a decir que para saber la verdad sobre eso, tenés que tener una experiencia con esa persona, por poner un ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos al número 6. El racionalismo. El racionalismo, al cual pertenece René Descartes, dice que el conocimiento intelectual no procede de la experiencia, ¿sí? Es todo lo contrario a empirismo, es todo lo contrario. El empirismo dice que sí, que el conocimiento único es por la experiencia, el racionalismo dice que todo lo contrario a ello, que el conocimiento intelectual, es decir, el conocimiento de la verdad, no viene de la experiencia, o sea que va a contradecir al empirismo. Un empirista es lo opuesto a un racionalista y viceversa. El racionalismo dice que el conocimiento intelectual no procede de la experiencia, sino que procede de un análisis mental, ideológico, pero no necesariamente de la experiencia captable por los sentidos, ¿sí? Luego tenemos el intelectualismo en el número 7, donde nos va a decir que el conocimiento intelectual tiene su base en la experiencia, ¿sí? Vendría a ser como una mezcla entre estas dos cosas, ¿verdad? Entre empirismo y racionalismo. Intelectualismo, entonces, dice que, bueno, que por un lado el conocimiento intelectual tiene su base en la experiencia, pero trasciende la experiencia. Es decir, yo puedo saber cómo es Juan si tengo una experiencia con Juan, ¿sí? Pero ese conocimiento que yo ya tengo de Juan va a trascender la experiencia. O sea que el intelectualismo va a decir que es necesaria la experiencia, pero como un medio para conocer, pero que a su vez eso que yo conocí por la experiencia y que yo ya sé, a su vez lo va a trascender a sí mismo, ¿sí? Por último tenemos el número 8, el nominalismo de los universales, que dice que no hay esencias sino solamente individuos. No hay esencias, es decir, no hay verdad. Los conceptos, dice, son creaciones de la inteligencia sobre la base de las semejanzas entre los individuos dados en la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que digamos, los conceptos, ¿qué es un concepto? Bueno, un concepto es una idea, un análisis que yo me hice sobre determinada cosa, digamos, como un estudio sobre algo, una forma de definir algo. Eso es un concepto. Va a decir que eso son creaciones de la inteligencia, ¿sobre qué? Sobre la base de las semejanzas entre los individuos dados. Es decir, yo voy a comparar determinados individuos y voy a buscar semejanzas entre ellos, como por ejemplo que todos los hombres son mortales, que todos los hombres se van a morir. Entonces, los conceptos son creaciones de inteligencia sobre la base sobre la semejanza entre los individuos.
dados en la experiencia. Y ahí se va a llegar, un nominalismo de los universales va a ser, por ejemplo, que como es universal, va a afectar a toda la especie a la cual yo voy a estudiar, y va a ser una verdad nominal, universal, que es que, por ejemplo, todos los hombres son mortales, por poner un ejemplo de nominalismo de los universales. Bueno, este ha sido mi trastorno. Nos vemos en otro video. Chao.